Mi mamá me echó de casa a los 17 por culpa de su nueva pareja. Años después descubrimos quién era realmente. Segunda parte. Ese mismo día empecé a buscar trabajo con la ayuda de la recepcionista. Ella movió algunos papeles y habló con personas que conocía para ayudarme a conseguir algo rápido. Pero la realidad me golpeó otra vez. Tenía 17 años, sin documentos conmigo, sin experiencia y sin referencias. En varios lugares apenas escuchaban mi situación y me rechazaban. Caminé toda la tarde entrando y saliendo de negocios, soportando miradas de duda o simple indiferencia. Volví al refugio agotada, con hambre y con la sensación de que sobrevivir sola iba a ser mucho más duro de lo que había imaginado. Y por primera vez entendí algo que me dolió aceptar: nadie iba a venir a rescatarme. Todo dependía de mí. Los siguientes días fueron una mezcla de cansancio, hambre y desesperación silenciosa. Me levantaba temprano, ayudaba con las tareas del refugio y luego salía a recorrer calles buscando cualquier trabajo que no pidiera demasiadas preguntas. Había momentos humillantes. Lugares donde apenas veían mi edad y directamente me decían que no. Otros donde me miraban de arriba abajo como si estuvieran calculando qué tan desesperada estaba. Más de una vez pensé en regresar, en volver a mi ciudad aunque fuera para dormir afuera de la casa de mi mamá y suplicarle que me creyera. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba la expresión con la que me echó y se me quitaban las fuerzas. Ya no tenía un hogar al cual regresar. Después de casi 2 semanas logré conseguir trabajo en un pequeño restaurante lavando platos y ayudando en cocina. El sueldo era miserable y las jornadas pesadas, pero acepté sin pensarlo. Entraba temprano y muchas veces salía de noche con las manos lastimadas por el agua caliente y los productos de limpieza. El trabajo era agotador, pero me mantenía ocupada, y eso ayudaba un poco a no pensar tanto. Empecé a ahorrar cada moneda que podía porque entendí rápido algo importante. En esa ciudad, sin dinero, una persona podía desaparecer muy fácil. Y yo no podía permitirme caer más abajo de donde ya estaba. El día que cumplí 18 años nadie lo supo. No hubo pastel, llamadas ni mensajes. Ni siquiera yo recordaba la fecha hasta que la vi escrita en un formulario del trabajo. Ese día terminé mi turno igual que cualquier otro, regresé al refugio y me acosté mirando el techo durante horas. Oficialmente ya era adulta, pero no sentía nada especial. Solo cansancio. Y quizá eso fue lo más triste de todo. Darme cuenta de que había pasado de preocuparme por exámenes y planes de universidad a preocuparme únicamente por sobrevivir. Mi mamá nunca me buscó. Nunca llamó al refugio. Nunca apareció. Y poco a poco empecé a entender algo doloroso: quizá de verdad había decidido borrarme de su vida. Con el paso de los meses dejé de sentirme como una visitante dentro del refugio y empecé a convertirme en otra persona. No mejor. Solo más dura. Aprendí a vivir con horarios agotadores, con el cuerpo cansado y con esa sensación constante de que cualquier error podía dejarme otra vez en la calle. El restaurante donde trabajaba era pequeño y el ambiente pesado. Había días donde apenas tenía tiempo de sentarme unos minutos a comer algo antes de volver a la cocina. Las manos se me llenaron de pequeñas cortadas y quemaduras, pero seguía trabajando porque necesitaba el dinero más que cualquier otra cosa. Ahorrar se convirtió en una obsesión silenciosa. Guardaba cada billete como si mi vida dependiera de ello, porque en cierta forma sí dependía. Poco a poco empecé a cambiar también por dentro. Dejé de confiar fácilmente en la gente. Me acostumbré a dormir alerta, a revisar varias veces mis pocas pertenencias antes de salir y a mantener distancia emocional con casi todos. En el refugio conocí personas buenas, pero también entendí que cuando alguien vive sobreviviendo demasiado tiempo aprende a no depender de nadie. A veces veía chicas nuevas llegar llorando, completamente perdidas, igual que yo aquella primera noche. Y aunque sentía empatía, también me daba miedo encariñarme con alguien. Porque la vida me había enseñado demasiado rápido que todo podía desaparecer de un momento a otro. Pasó más de un año antes de que lograra salir del refugio. Conseguí rentar un cuarto pequeño cerca del restaurante, apenas lo suficiente para tener privacidad y una cama propia. No era bonito, pero era mío. Y aunque seguía trabajando jornadas agotadoras,
por primera vez sentí una mínima sensación de estabilidad. Hasta que una tarde, mientras terminaba mi turno, la recepcionista del refugio me llamó desde el teléfono del lugar. Pensé que algo había pasado con documentos o trabajo. Pero apenas escuché su voz entendí que era algo distinto. Me dijo que una mujer llevaba días preguntando por mí. Y cuando escuché quién era, sentí que el estómago se me cerró por completo. Era mi madre. Al principio pensé en colgar. Durante más de un año no había sabido absolutamente nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni alguien preguntando si seguía viva. Había aprendido a sobrevivir sola porque no me quedó otra opción, y ahora de pronto aparecía como si el tiempo no hubiera pasado. La recepcionista me dijo que llevaba varios días insistiendo, preguntando si seguía ahí y dejando mensajes donde solo repetía que necesitaba hablar conmigo. Intenté convencerme de que ya no me importaba, pero escuchar que mi madre me estaba buscando removió algo que llevaba mucho tiempo enterrando. Parte de mí seguía esperando una explicación. Otra parte solo quería olvidar que existía. Tardé varios días en aceptar hablar con ella. Cuando finalmente lo hice, apenas reconocí su voz. Sonaba cansada, rota, mucho más vieja de lo que recordaba. Al principio hubo un silencio incómodo donde ninguna sabía cómo empezar. Y luego simplemente me pidió perdón. Así, directamente. Sin rodeos. Escuchar eso me dejó paralizada porque durante todo ese tiempo imaginé muchas veces qué pasaría si volvía a escucharla, pero nunca pensé que empezaría de esa manera. Intenté mantenerme fría, pero había demasiadas cosas atoradas dentro de mí. Le pregunté por qué me estaba buscando ahora, después de tanto tiempo. Y la respuesta fue lo que terminó de cambiar todo. Mi madre me confesó que Víctor la había destruido. No solo emocionalmente, también económicamente. Le vació cuentas, la endeudó y desapareció dejándole problemas que apenas empezaba a entender. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando me dijo que antes de irse prácticamente admitió que el dinero había sido sembrado en mi mochila. Que desde el principio había querido sacarme de la casa porque yo era el único obstáculo que le quedaba para controlar todo. Escuchar eso me hizo sentir una mezcla horrible de rabia y alivio. Rabia porque mi vida había sido destruida por una mentira. Y alivio porque, después de tanto tiempo, por fin alguien confirmaba que yo nunca estuve loca. Víctor había planeado todo desde el principio. Después de esa llamada me costó dormir durante días. Todo lo que había intentado enterrar volvió de golpe. La discusión, la expulsión, el viaje sola, el refugio, cada recuerdo regresó con más fuerza ahora que sabía la verdad completa. Parte de mí quería odiar a mi madre para siempre, pero otra parte no podía dejar de imaginar cómo debió sentirse cuando entendió que había destruido la vida de su propia hija por culpa de un hombre que la manipuló durante años. Aún así, el perdón no apareció mágicamente. Había heridas demasiado profundas para arreglarlas con una llamada y unas disculpas. Mi madre siguió buscándome durante semanas. A veces llamaba llorando, otras veces solo quería saber si estaba bien o si necesitaba algo. Yo respondía poco. Mantenía distancia porque todavía no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Pero en una de esas conversaciones mencionó algo que me dejó pensando. Había guardado documentos, estados de cuenta y papeles relacionados con Víctor porque no entendía muchas cosas de las que él hacía con el dinero. Dijo que después de que desapareció empezó a revisar todo y descubrió movimientos raros, nombres distintos y firmas que no tenían sentido. En ese momento entendí que aquello iba mucho más allá de lo que nos había hecho a nosotras. La idea de volver a verla me aterraba, pero también sentía necesidad de entender hasta dónde llegaba realmente todo. Así que después de pensarlo mucho, acepté viajar para reunirme con ella. No porque todo estuviera arreglado. Ni porque quisiera recuperar la relación de inmediato. Lo hice porque necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a mi madre a los ojos y escuchar toda la verdad completa. Y sobre todo, necesitaba entender quién era realmente el hombre que había entrado a nuestra casa fingiendo venir a salvarnos, y terminó destruyendo todo lo que tocó. Volver a mi antigua ciudad después de tanto tiempo se sintió extraño. Durante el viaje me di cuenta de que apenas recordaba algunas calles y eso me golpeó más de lo que esperaba.
Era como regresar a una vida que ya no me pertenecía. Cuando finalmente llegué frente a la casa donde había vivido tantos años, lo primero que noté fue el silencio. Todo se veía más viejo, más descuidado. La pintura estaba deteriorada, el jardín prácticamente muerto y las ventanas cerradas como si nadie realmente viviera ahí. Por un momento me quedé inmóvil mirando la puerta principal, recordando la noche en que salí de ese lugar sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Mi madre abrió la puerta después de unos segundos y casi no la reconocí. Había envejecido muchísimo en muy poco tiempo. Se veía cansada, delgada y completamente agotada emocionalmente. Ya no quedaba casi nada de la mujer que me gritó aquella noche. Cuando me vio, empezó a llorar antes siquiera de hablar. Intentó acercarse para abrazarme, pero mi cuerpo reaccionó solo y di un paso hacia atrás. No fue algo planeado. Simplemente no pude. Eso pareció romperla todavía más, porque entendió inmediatamente la distancia que había creado entre nosotras. Entré a la casa sintiendo una incomodidad difícil de explicar. Todo me resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. La conversación fue mucho más dura de lo que imaginaba. Mi madre terminó confesando cosas que ni siquiera yo había alcanzado a sospechar. Me contó cómo Víctor poco a poco empezó a controlar decisiones, dinero y cuentas bancarias sin que ella realmente lo notara. Siempre encontraba una forma de hacerla sentir incapaz o confundida para que terminara dependiendo de él. Y mientras hablaba, fue sacando carpetas, recibos y documentos guardados en cajas que había acumulado después de que él desapareció. Había transferencias extrañas, firmas distintas y nombres que ninguno de los dos había mencionado antes. Fue ahí cuando entendí algo inquietante. Víctor no solo nos había manipulado. Parecía alguien acostumbrado a hacerlo. Pasamos horas revisando documentos sobre la mesa del comedor donde antes cenábamos como familia. La diferencia era que ahora no había comida, conversaciones normales ni sensación de hogar. Solo papeles, estados de cuenta y una tensión incómoda entre mi madre y yo. Mientras más revisábamos, más extraño se volvía todo. Había movimientos bancarios que ella nunca recordaba haber autorizado, pagos hechos en otras ciudades y hasta pequeñas variaciones en el nombre de Víctor en distintos documentos. A simple vista parecían errores insignificantes, pero suficientes para hacerme entender que no era casualidad. Él sabía exactamente cómo moverse sin llamar demasiado la atención. Lo más perturbador fue descubrir nombres de otras mujeres relacionados con transferencias y contratos. Ninguna era familiar nuestra. Algunas aparecían vinculadas a direcciones distintas y otras a cuentas que habían sido cerradas tiempo atrás. Mi madre me confesó que al principio pensó que eran simples trámites o personas relacionadas con trabajos que Víctor decía tener, pero después de que desapareció empezó a sospechar que había algo más grande detrás. Mientras escuchaba todo eso, sentía una mezcla rara de rabia y vacío. Porque poco a poco dejaba de ver a Víctor como el hombre que destruyó únicamente a nuestra familia. Empezaba a aparecer alguien que llevaba años haciendo exactamente lo mismo. Uno de los nombres tenía un número telefónico viejo anotado en una carpeta. No sé exactamente por qué, pero decidí llamar. Pensé que quizá nadie respondería o que sería un dato inútil. Pero sí respondieron. Era una mujer mayor que al principio sonó confundida hasta que mencioné el nombre de Víctor. El silencio que hizo después me heló el cuerpo. Su tono cambió por completo. Me preguntó cómo conocía ese nombre y cuando le expliqué un poco de nuestra historia, soltó una frase que todavía recuerdo perfectamente. Entonces también les hizo lo mismo a ustedes. Ahí entendí que lo que había vivido no era un accidente aislado. Éramos solo otra familia más dentro de algo mucho más oscuro. Esa llamada fue el inicio de algo que terminó consumiendo meses de mi vida. La mujer aceptó hablar conmigo en persona y viajé para verla pocos días después. Vivía sola en un departamento pequeño y apenas abrió la puerta entendí que cargar con alguien como Víctor deja marcas incluso años después. Se veía desconfiada, agotada y demasiado acostumbrada a vivir alerta. Me contó que lo había conocido bajo otro nombre, en otra ciudad y con una historia completamente distinta a la que nos contó a nosotras. Al principio parecía atento, trabajador y protector. Exactamente igual. Y poco a poco terminó controlando dinero,
decisiones y relaciones personales hasta dejarla prácticamente endeudada antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo peor fue descubrir que nuestra historia coincidía en detalles demasiado específicos para ser casualidad. Las mismas frases, las mismas formas de manipular y hasta los mismos conflictos dentro de casa. Era como si Víctor siguiera un patrón perfectamente aprendido. La mujer incluso conservaba fotografías viejas y copias de documentos donde aparecía él usando otro apellido. Cuando vi esas imágenes sentí algo extraño, porque aunque el rostro era el mismo, parecía otra persona. Otro nombre. Otra vida. Fue en ese momento cuando entendí que alguien así no improvisa. Llevaba años perfeccionando la manera de entrar en familias vulnerables, destruirlas desde adentro y desaparecer antes de que todo explotara. Antes de irme, aquella mujer me dio el contacto de un hombre que llevaba tiempo investigando movimientos financieros relacionados con casos similares. No era policía ni detective privado famoso, solo un exinvestigador financiero obsesionado con ciertos patrones de fraude que aparecían repetidos en distintos estados. Al principio pensé que sonaba exagerado, pero acepté reunirme con él. Y esa decisión terminó cambiando todo. Porque después de revisar los documentos que mi madre había guardado, el hombre confirmó algo que me dejó helada. Víctor aparecía conectado con varios casos diferentes bajo nombres distintos. Y lo peor era que, según sus registros más recientes, seguía activo. En otra ciudad. Probablemente destruyendo la vida de alguien más mientras nosotras apenas empezábamos a entender quién era realmente. El investigador se llamaba Ramírez y desde el primer momento dejó claro que no estaba interesado en ayudar por compasión. Era un hombre seco, obsesivo y demasiado acostumbrado a tratar con gente manipuladora. Nos recibió en una oficina pequeña llena de carpetas, papeles y fotografías pegadas en paredes donde aparecían nombres, ciudades y fechas conectadas entre sí con notas escritas a mano. Apenas revisó los documentos de mi madre, empezó a encontrar coincidencias casi de inmediato. Transferencias pequeñas para no llamar la atención, cambios mínimos en firmas y registros vinculados a identidades distintas. Según él, personas como Víctor rara vez trabajaban improvisando. Construían personajes completos dependiendo de la víctima que tenían enfrente. Durante semanas empezamos a contactar a otras personas relacionadas con los nombres encontrados en los documentos. Algunas nunca respondieron. Otras colgaban apenas escuchaban el nombre de Víctor, como si todavía les diera miedo hablar de él. Pero poco a poco comenzaron a aparecer historias demasiado parecidas a la nuestra. Mujeres viudas, divorciadas o emocionalmente vulnerables. Familias con problemas económicos o emocionales donde él entraba fingiendo ser apoyo y terminaba controlándolo todo. Algunas perdieron dinero. Otras terminaron aisladas de hijos, hermanos o amigos. Y mientras escuchaba cada testimonio, más rabia sentía al entender que el daño que hizo no había sido accidental. Era un patrón repetido durante años. La peor parte fue descubrir que seguía haciendo exactamente lo mismo. Ramírez logró rastrear movimientos recientes vinculados a una nueva identidad usada por Víctor en otro estado. Había registros de renta, pagos y hasta fotografías lejanas donde aparecía entrando a una casa junto a una mujer mucho más joven. Cuando vi esas imágenes sentí el estómago revolverse. Porque reconocí inmediatamente la expresión que él usaba al inicio, amable, tranquilo y aparentemente confiable. La misma máscara. Y en ese momento entendí algo horrible. Mientras nosotras apenas empezábamos a reconstruir lo que destruyó, él ya estaba preparando a su próxima víctima. Mientras más familias encontrábamos, más oscuro se volvía todo. Algunas personas aceptaban hablar solo porque Ramírez les aseguraba que no eran las únicas. Muchas llevaban años sintiéndose avergonzadas, creyendo que habían sido demasiado ingenuas o que nadie les creería. Y eso era justamente lo que hacía tan peligroso a alguien como Víctor, no dejaba destrucción evidente de inmediato. Dejaba culpa, vergüenza y confusión. Varias víctimas coincidían en algo perturbador. Después de manipular emocionalmente a la familia, siempre encontraba la forma de aislar a quien pudiera representar un obstáculo. Hijos, hermanos o cualquier persona que desconfiara de él terminaban alejados de una u otra forma. Igual que me pasó a mí. Una de las reuniones más duras fue con una mujer llamada Elena.
Cuando llegamos a verla, llevaba años viviendo sola y todavía conservaba cajas enteras con documentos relacionados con Víctor. Nos contó que él había entrado a su vida después de la muerte de su esposo y que durante mucho tiempo creyó que era la única persona que realmente la entendía. Pero poco a poco empezó a controlar sus cuentas, a convencerla de vender propiedades y a ponerla en contra de su propia hija. Lo peor fue cuando su hija intentó advertirle que algo estaba mal. Elena no le creyó. Discutieron tanto que dejaron de hablarse durante años. Y cuando finalmente entendió quién era realmente Víctor, ya era demasiado tarde. Él había desaparecido con gran parte de su dinero y su relación familiar estaba destruida. Escuchar eso me golpeó más de lo que esperaba porque era como mirar una versión distinta de mi propia vida. La diferencia era que mi madre se había alcanzado a reaccionar antes de perderme para siempre. Pero otras familias no tuvieron esa oportunidad. Algunas jamás volvieron a reconciliarse. Otras quedaron económicamente destruidas. Y mientras más entendíamos el patrón, más claro se volvía algo: Víctor no era solo un manipulador oportunista. Era alguien que llevaba años perfeccionando cómo detectar personas emocionalmente vulnerables para entrar en sus vidas, dividirlas y sacar provecho antes de desaparecer. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de pensar únicamente en lo que nos hizo a nosotras. Empecé a sentir necesidad de detenerlo antes de que arruinara otra familia más. Ramírez comenzó a obsesionarse con encontrar el paradero exacto de Víctor. Decía que personas así rara vez desaparecen por completo porque tarde o temprano vuelven a repetir patrones. Revisaba movimientos bancarios, registros de renta, cambios de identidad y conexiones entre ciudades como si estuviera armando un rompecabezas gigante. Durante semanas parecía que siempre estábamos cerca de encontrarlo, pero él cambiaba de lugar antes de que pudiéramos llegar. Era frustrante. Y al mismo tiempo aterrador, porque eso significaba que llevaba años haciendo esto lo suficiente como para aprender a escapar antes de dejar demasiadas huellas. La pista más importante apareció gracias a una de las familias afectadas. Una mujer recordó haber visto un tatuaje pequeño en el brazo de Víctor relacionado con una vieja empresa de transporte donde supuestamente había trabajado. Ramírez usó ese detalle para rastrear antiguos registros laborales y encontró un nombre repetido varias veces alrededor de distintas identidades falsas. Eso finalmente nos llevó a una ciudad donde alguien muy parecido a él estaba viviendo bajo otro nombre junto a una mujer recién divorciada. Cuando vi la fotografía actualizada que Ramírez consiguió, sentí un escalofrío inmediato. Era él. Más viejo, quizá más cansado, pero definitivamente era él. Lo peor fue descubrir que ya había empezado a hacer lo mismo otra vez. La mujer con la que vivía había comenzado a alejarse de familiares y amigos recientes, exactamente igual que mi madre años atrás. Ramírez incluso encontró movimientos financieros extraños ligados a cuentas compartidas abiertas apenas unos meses antes. Todo indicaba que la historia estaba repitiéndose paso por paso. Y mientras observaba aquella fotografía sobre el escritorio, entendí algo que me llenó de rabia. Mientras nosotras reconstruíamos nuestras vidas pedazo por pedazo, él seguía caminando libremente de ciudad en ciudad destruyendo familias como si nada hubiera pasado. Durante días discutimos qué hacer. Ramírez quería reunir suficiente información antes de mover cualquier cosa porque sabía que si Víctor sospechaba aunque fuera un poco, desaparecería otra vez. Mi madre estaba aterrada. Parte de ella quería enfrentarlo inmediatamente y otra parte parecía quebrarse cada vez que aceptaba que el hombre al que dejó entrar a nuestra casa nunca existió realmente. Yo también estaba confundida. Durante mucho tiempo imaginé ese momento, imaginé encontrarlo y decirle todo lo que nos había destruido. Pero ahora que realmente estábamos cerca, lo único que sentía era una rabia fría, pesada, difícil de explicar. Ramírez consiguió algo importante usando contactos antiguos, la dirección exacta donde Víctor estaba viviendo bajo otra identidad. Era una casa rentada en una zona tranquila, lejos del tipo de lugares donde alguien esperaría encontrar a una persona así. Eso me impactó porque entendí que esa era parte de su estrategia. Verse normal. Invisible. Como cualquier hombre común reconstruyendo su vida. Durante varios días observamos movimientos desde lejos. Entraba y salía con naturalidad, sonreía a vecinos y se comportaba exactamente igual que cuando conoció a mi madre.
Incluso ayudaba a cargar bolsas o saludaba como alguien amable y confiable. Verlo actuar así me revolvía el estómago porque sabía perfectamente lo que había detrás de esa máscara. La peor parte fue ver a la mujer que ahora vivía con él. Se veía tranquila, incluso feliz algunas veces. Y eso me golpeó fuerte porque recordé exactamente cómo se veía mi mamá al inicio, cuando todavía pensaba que Víctor había llegado para salvarnos. Ramírez confirmó que ella había empezado a distanciarse de familiares recientes y que ya existían movimientos financieros sospechosos ligados a cuentas compartidas. Todo estaba comenzando otra vez. La misma historia. El mismo patrón. Y fue ahí cuando entendí que si no hacíamos algo pronto, aquella mujer terminaría igual que todas las demás, aislada, manipulada y destruida mientras él simplemente se preparaba para desaparecer hacia otra vida nueva. Ramírez decidió que la única forma de detener el ciclo era acercarnos a la nueva víctima antes de que fuera demasiado tarde. El problema era hacerlo sin alertar a Víctor. Si él notaba algo extraño, desaparecería esa misma noche y probablemente cambiaría otra vez de identidad. Así que durante varios días planeamos cómo hablar con ella. Mi madre quería ir directamente y contarle todo, pero Ramírez dijo que eso podía salir mal. Personas como Víctor no solo manipulan emociones. También preparan a sus víctimas para desconfiar de cualquiera que intente advertirles. Exactamente igual que hizo con mi madre cuando yo intenté decirle que algo no estaba bien. Finalmente logramos acercarnos gracias a una casualidad. La mujer empezó a frecuentar una cafetería cerca de donde trabajaba y Ramírez consiguió que una de las víctimas anteriores hablara primero con ella de forma natural. No intentaron asustarla ni soltar toda la verdad de golpe. Solo hicieron preguntas pequeñas sobre Víctor, sobre cuánto tiempo llevaban juntos y sobre ciertas cosas de su comportamiento. Al principio ella reaccionó igual que todas, lo defendió. Dijo que era atento, trabajador y que había llegado en el momento más difícil de su vida. Escucharla repetir exactamente las mismas palabras que mi madre usó años atrás me puso la piel helada. Pero todo cambió cuando empezaron a mostrarle fotografías y documentos. Primero imágenes antiguas de Víctor usando otros nombres. Luego testimonios y registros de transferencias vinculadas a distintas familias. La mujer pasó de confundida a completamente pálida en cuestión de minutos. Y el verdadero golpe llegó cuando Ramírez le mostró que varias de las cuentas financieras recientes ya tenían movimientos similares a los que aparecían en otros casos. Ahí entendió que no estaba viendo simples coincidencias. Estaba viendo un patrón. Un patrón donde ella era la siguiente. Y mientras observaba cómo empezaba a derrumbarse emocionalmente, sentí algo extraño. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien había logrado detener a Víctor antes de que terminara de destruir otra vida. La mujer aceptó ayudarnos después de entender la verdad completa. Estaba devastada, pero también furiosa. Dijo que muchas cosas empezaban a tener sentido ahora, las preguntas constantes sobre dinero, la forma en que Víctor intentaba alejarla de ciertos familiares y pequeños detalles que antes había ignorado porque confiaba en él. Ramírez le pidió mantener la calma y actuar con normalidad mientras reuníamos pruebas más sólidas. Era arriesgado, pero necesario. Si Víctor sospechaba algo antes de tiempo, podía desaparecer otra vez y probablemente jamás volveríamos a encontrarlo. Así que durante varios días ella fingió que nada había cambiado mientras nosotros observábamos desde lejos. Fue entonces cuando empezamos a ver al verdadero Víctor sin máscara. A medida que avanzaban los días, su comportamiento se volvió más controlador. Revisaba el teléfono de la mujer, cuestionaba a dónde iba y parecía irritarse cuando ella tardaba demasiado en responder mensajes. Ramírez explicó que eso pasaba porque probablemente sentía que estaba perdiendo control sobre la situación. Personas así necesitan dominar completamente el entorno para sentirse seguras. Y mientras lo observaba actuar, entendí algo que me dio escalofríos. Durante años no había visto a un hombre enamorado o protector. Había visto a alguien calculando constantemente cómo manipular a quienes tenía cerca. La caída de Víctor empezó una noche en que intentó mover grandes cantidades de dinero desde una cuenta compartida recién abierta. Ramírez ya había entregado parte de la información recopilada a autoridades financieras y varias transacciones quedaron marcadas inmediatamente. Cuando Víctor entendió que algo no estaba saliendo como esperaba,
intentó desaparecer otra vez. Pero esta vez no tuvo tiempo. Lo ubicaron antes de abandonar la ciudad. Y aunque no hubo una escena dramática como en las películas, verlo finalmente perder esa expresión tranquila y controlada fue suficiente para mí. Porque por primera vez desde que destruyó mi vida, Víctor dejó de verse como alguien intocable. Finalmente parecía lo que realmente era, un hombre desesperado viendo cómo toda la red de mentiras que construyó durante años empezaba a derrumbarse frente a él. Después de que detuvieron a Víctor, todo se sintió extrañamente vacío. Durante tanto tiempo mi vida giró alrededor del daño que había causado, del abandono, de sobrevivir sola y después de descubrir la verdad sobre él, que cuando finalmente cayó no sentí satisfacción inmediata como imaginaba. Sentí agotamiento. Era como si mi cuerpo apenas estuviera entendiendo cuánto tiempo había vivido cargando miedo, rabia y desconfianza. Mi madre lloró durante horas cuando confirmaron oficialmente quién era realmente y cuántas identidades había usado a lo largo de los años. Parte de ella estaba destruida por la culpa. La otra parte apenas comenzaba a aceptar que también había sido víctima de alguien extremadamente manipulador. Las investigaciones siguieron durante meses. Conforme revisaban registros, aparecían más nombres, más familias y más personas afectadas de distintas formas. Algunas habían perdido enormes cantidades de dinero. Otras relaciones completas con hijos o familiares cercanos. Escuchar todas esas historias terminó cambiándome mucho. Porque entendí que personas como Víctor no destruyen únicamente cuentas bancarias o propiedades, destruyen confianza, vínculos y estabilidad emocional. Dejan familias enteras rotas incluso mucho después de desaparecer. Y aunque saber eso no borraba lo que me hizo, al menos me ayudó a entender que nunca fui el problema. Nunca fui la hija rebelde o ingrata que él intentó convertir en la culpable de todo. Mi relación con mi madre tardó mucho en empezar a sanar. Hubo conversaciones incómodas, silencios largos y momentos donde parecía imposible recuperar algo de lo que perdimos. El daño no desaparece solo porque alguien pida perdón. Pero poco a poco empezamos a reconstruir algo diferente. No igual a antes, porque eso ya no existía. Más honesto. Más frágil quizá, pero real. Y aunque todavía había heridas difíciles de cerrar, un día entendí algo importante mientras la veía cocinar en silencio en aquella vieja casa. Si había sobrevivido a todo eso completamente sola a los 17 años, entonces ya nadie volvería a destruirme tan fácilmente. A veces todavía pienso en la noche en que salí de esa casa con solo la ropa que llevaba puesta. Durante mucho tiempo recordarlo me hacía sentir humillación y rabia. Pero con los años empecé a verlo diferente. Porque aunque ese fue el peor momento de mi vida, también fue el momento donde aprendí algo brutal. Cuando una persona pierde absolutamente todo, descubre de qué está hecha realmente. Yo pensaba que no iba a sobrevivir sola. Pensaba que sin mi familia o sin alguien ayudándome iba a terminar destruida. Y aún así seguí adelante. Trabajé, dormí en un refugio, pasé hambre, miedo y días donde quería rendirme. Pero seguí avanzando incluso cuando nadie estaba ahí para sostenerme. Mi madre y yo jamás volvimos a ser exactamente iguales. Hay heridas que dejan cicatrices demasiado profundas. Todavía existen recuerdos difíciles de tocar, conversaciones que duelen y momentos incómodos donde ambas recordamos todo lo que pasó. Pero también entendimos algo importante, las dos sobrevivimos a alguien que dedicó años enteros a destruir personas desde adentro. Y aunque eso no justifica sus decisiones ni borra lo que me hizo, al menos dejó de existir esa mentira donde yo cargaba sola con la culpa de todo. Con el tiempo ella empezó terapia, intentó reconstruir partes de su vida y también ayudó a contactar a otras víctimas cuando las investigaciones siguieron avanzando. Lo último que supe de Víctor fue mucho tiempo después. Ramírez me llamó para decirme que varias denuncias terminaron conectándose oficialmente y que probablemente pasaría muchos años encerrado. Escuchar eso no me dio felicidad exactamente. Me dio tranquilidad. La tranquilidad de saber que por fin había dejado de entrar en vidas ajenas para destruirlas. Y honestamente, creo que eso fue suficiente para mí. Porque después de todo lo que viví, entendí algo que jamás voy a olvidar. Hay personas que llegan disfrazadas de salvación cuando en realidad solo están buscando la forma más fácil de romperte.
Y aprender a reconocerlas puede literalmente salvarte la vida. Hoy tengo una vida completamente distinta a la de aquella chica de 17 años que bajó sola de un autobús sin saber qué hacer. Todavía hay días donde ciertos recuerdos regresan de golpe. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, la sonrisa de Víctor aquella noche o la sensación de dormir en un colchón viejo pensando que mi vida había terminado. Pero ya no me destruyen como antes. Aprendí a vivir con esas cicatrices sin dejar que definan todo lo que soy. Y aunque tardé mucho tiempo en entenderlo, ahora sé que sobrevivir no solo significa seguir respirando. A veces sobrevivir significa reconstruirte completamente después de que alguien intentó convencerte de que no valías nada. Durante mucho tiempo me pregunté qué habría pasado si aquella noche mi mamá hubiera decidido escucharme. Si hubiera dudado aunque fuera un segundo antes de echarme de casa. Tal vez nada de esto habría ocurrido. Tal vez nunca habría terminado sola en un refugio ni trabajando para sobrevivir siendo todavía menor de edad. Pero pensar demasiado en eso terminó dejándome atrapada en algo que ya no podía cambiar. La realidad fue otra. Y aunque fue cruel, también me obligó a convertirme en alguien mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. No porque quisiera. Porque no tuve alternativa. Si algo aprendí de toda esta historia es que el daño más peligroso no siempre llega con violencia evidente. A veces llega sonriendo, ayudando y diciendo exactamente lo que necesitas escuchar cuando estás vulnerable. Personas como Víctor existen, y lo peor es que rara vez parecen monstruos al principio. Parecen apoyo, comprensión o incluso amor. Por eso quise contar todo esto. No para dar lástima ni para revivir el dolor, sino porque ojalá alguien hubiera visto las señales antes que nosotras. Porque si algo puede destruir una familia más rápido que la pobreza o los problemas, es dejar entrar a la persona equivocada cuando estás emocionalmente roto.